¿Sabías que una de las películas más influyentes de los años 90, Pulp Fiction, cambió para siempre la forma en que contamos historias en el cine? Cuando Quentin Tarantino estrenó este clásico en 1994, nadie esperaba lo que estaba por venir. En lugar de seguir las reglas tradicionales de la narrativa, Pulp Fiction desmanteló todo lo que sabíamos sobre cómo estructurar una película. Desde el momento en que comienza, te das cuenta de que algo no está bien. Las historias no se cuentan en orden, los personajes parecen moverse en círculos, y sobre todo, el destino de todos está entrelazado de maneras inesperadas. Pero, ¿por qué todo esto importaba tanto? ¿Cómo logró Tarantino que este estilo rompedor se convirtiera en la norma en el cine moderno? Hoy vamos a descubrir qué fue lo que hizo a Pulp Fiction tan única y cómo esta película cambió la narrativa para siempre. El estilo narrativo tradicional. Antes de Pulp Fiction, el cine seguía una estructura narrativa bastante predecible, lo que llamamos narrativa lineal. Esto significa que la historia comenzaba, se desarrollaba y terminaba en un orden cronológico. El público podía esperar una introducción clara, un desarrollo lógico de los eventos y una resolución final. Este enfoque, utilizado por la mayoría de las películas, había sido la norma durante años. Películas como Lo que el viento se llevó, en 1939, o Ben-Hur, en 1959, son ejemplos clásicos de esta estructura, donde cada escena sigue una secuencia coherente de causa y efecto. El objetivo era asegurar que el espectador pudiera seguir la trama sin dificultad, entendiendo de forma clara cómo se conectaban los personajes y sus acciones. Sin embargo, este formato predecible también limitaba las posibilidades creativas del cine. Las historias se contaban siempre de la misma manera, lo que, aunque efectivo, podría volverse monótono con el tiempo. Pulp Fiction, al romper con este formato, creó una nueva forma de contar historias, pero antes de eso, las reglas del cine siempre habían seguido esta estructura simple y directa. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo rompió Pulp Fiction con esta tradición? Introducción a la narrativa no lineal. Y aquí es donde Pulp Fiction realmente se distingue. En lugar de seguir un camino cronológico, la película se presenta como un rompecabezas, con escenas que saltan hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Tarantino utiliza una estructura no lineal que desafía al espectador desde el primer momento. La historia no sigue un orden lógico, en lugar de eso, las piezas se colocan de forma fragmentada, y cada fragmento encaja en su lugar solo cuando el espectador es capaz de ver el panorama completo. Desde la primera escena con Vincent y Jules, hasta las secuencias de la famosa cena con Mia Wayace, Pulp Fiction ofrece una narrativa que no se desarrolla de forma secuencial. Vemos el principio, el final, y luego, de alguna manera, los eventos intermedios. Las historias de los diferentes personajes se cruzan y se entrelazan en formas sorprendentes, lo que crea una sensación de caos controlado. El tiempo no es el protagonista, sino las historias de los personajes y sus relaciones, lo que hace que el espectador se mantenga alerta, buscando entender cómo encajan todos los elementos. Este enfoque rompió con las normas del cine tradicional y preparó el terreno para nuevas formas de narrar historias. La influencia en el cine moderno. Pulp Fiction no solo rompió con las convenciones del cine de su tiempo, sino que también dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica. Su éxito masivo demostró que una película con una estructura no lineal podría ser tanto aclamada como taquillera. Este enfoque audaz inspiró a cineastas de todo el mundo a experimentar con la estructura de sus historias. Películas como Memento, dirigida por Christopher Nolan, y Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu, son ejemplos de cómo Pulp Fiction abrió la puerta a una narrativa más fragmentada y menos predecible. Además, el impacto de la película no solo se limitó a la narrativa, sino también a los personajes. El estilo de Tarantino, con sus diálogos largos y aparentemente irrelevantes, creó una nueva forma de desarrollar a los personajes en la pantalla. Los personajes no necesitan seguir una progresión lineal para ser complejos y fascinantes, como se ve en las entrañables figuras de Vincent Vega y Jules Winfield. Si te gusta el contenido que estás viendo, no olvides suscribirte y darle al like. Lo que Pulp Fiction demostró es que una historia puede ser contada de muchas maneras, y si se hace bien, el público estará cautivado, sin importar en qué orden lleguen los eventos. Los personajes y diálogos como elementos narrativos. Otro aspecto fundamental de Pulp Fiction es la manera en que Tarantino utiliza a sus personajes y los diálogos para construir la trama.
En lugar de seguir la tradicional estructura de una historia donde los personajes avanzan en función de la trama, Tarantino permite que las interacciones entre ellos sean el motor principal de la película. Los diálogos, cargados de referencias culturales, humor negro y filosofías personales, no siempre parecen tener un propósito directo en el avance de la historia, pero son esenciales para construir el mundo de Pulp Fiction. Cada conversación entre los personajes, ya sea sobre la comida en Europa, o las reglas de un juego de la maleta, ayuda a revelar sus motivaciones, temores y deseos de una manera que ningún otro medio podría. Estos diálogos no solo humanizan a los personajes, sino que los hacen memorables. La famosa charla sobre los perros calientes de Vincent y Jules, por ejemplo, puede parecer irrelevante, pero revela mucho sobre su perspectiva y su relación. Es a través de estos momentos aparentemente mundanos que Tarantino construye un universo que es tanto complejo como entretenido, donde cada palabra tiene peso y cada escena cuenta una historia propia. ¿Cómo cambió Pulp Fiction la narrativa cinematográfica? Entonces, ¿qué fue lo que realmente hizo a Pulp Fiction una película revolucionaria? Al romper con las convenciones de la narrativa lineal, Tarantino no solo creó una película, sino una nueva forma de pensar sobre cómo contar una historia. La estructura no lineal hizo que los espectadores tuvieran que reordenar mentalmente los eventos, desafiando la idea de que una película debe seguir un orden fijo para ser efectiva. Esta flexibilidad narrativa permitió que las historias de los personajes se entrelazaran de manera inesperada, manteniendo al público cautivo mientras descubrían cómo encajaban todas las piezas. Además, Pulp Fiction mostró que los diálogos podían ser tan importantes como las acciones. Las conversaciones de los personajes, a menudo banales o irrelevantes en apariencia, se convirtieron en piezas fundamentales para entender la psicología y las motivaciones de los personajes. A través de este enfoque, Tarantino demostró que los guiones no tienen que seguir fórmulas predecibles para ser exitosos. Al final, lo que Pulp Fiction cambió fue la idea misma de lo que una película puede ser. No solo alteró la estructura narrativa, sino también las expectativas del público, desafiando las normas y dejando un legado duradero en el cine contemporáneo. ¿Por qué Pulp Fiction sigue siendo relevante hoy en día? En resumen, Pulp Fiction no solo rompió la estructura narrativa tradicional, sino que redefinió lo que significa contar una historia en el cine. Al despojar a la trama de la rigidez cronológica y al darle un protagonismo absoluto a los diálogos y las relaciones entre los personajes, Tarantino mostró al mundo que el cine puede ser tan impredecible como la vida misma. La película no solo dejó una marca en la forma de contar historias, sino que también cambió la percepción de lo que es un guión inteligente. El impacto de Pulp Fiction se sigue sintiendo hoy en día. Su estilo narrativo ha sido adoptado por generaciones de cineastas, y su influencia puede verse en una amplia gama de géneros y directores. Desde el cine independiente hasta las grandes producciones de Hollywood, muchos han seguido el ejemplo de Tarantino al experimentar con la estructura, el diálogo y la forma en que se desarrollan las tramas. Lo que Pulp Fiction demostró es que una película puede romper todas las reglas y seguir siendo una obra maestra. Sigue siendo relevante porque, a pesar de los avances en la industria, su forma de narrar historias sigue siendo única, provocadora e inolvidable. Así que, ya lo sabes, Pulp Fiction no solo cambió la narrativa cinematográfica, sino que también dejó una huella indeleble en cómo vemos las historias hoy en día. ¿Cuál es tu película favorita que juega con el tiempo o la estructura narrativa de manera innovadora? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encantaría saber qué piensas. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando más curiosidades y análisis de cine, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo vídeo. Nos vemos en el siguiente.